se fue lejos, ¿a dónde dice? A una provincia apartada, viviendo perdidamente. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta parábola, Señor. Gracias, Señor, por este seminario, por esta conferencia, Señor. Están ante ti, Señor, familias que quizás, Señor, necesitan restauración, necesitan sanidad, unión en sus matrimonios, que ellos vuelvan a casa, Señor. Yo te pido, Señor, que cubras este seminario con la sangre preciosa de Jesús, Señor, que pongas ángeles alrededor, Señor, de todos ellos, Señor, de todas estas familias, y que, Señor, tú seas el invitado de honor, en el nombre de Jesús. Entonces aquí vemos que aquí hay tres personajes, ¿verdad? O sea, el papá, que representa a Dios y a su misericordia. Y no hay pecado, o sea, que el padre no pueda perdonar. El segundo personaje es el hijo pródigo, o sea, que representa a muchos seres que viven o que hemos vivido alejados de Dios. Y al hermano mayor, y el hermano mayor, fíjate que tiene exactamente todas las características de los fariseos, de los religiosos, de los escribas, que eran muy duros de corazón. O sea, ¿cómo eran los fariseos? Eran faltos de misericordia, orgullosos, presumidos, religiosos. Seguían las reglas, pero no seguían a Dios. Fíjate que la palabra pródigo no quiere decir perdido. Yo pensaba que pródigo quería decir perdido, y no significa, fíjate, aquel que despilfarra su herencia, aquel que despilfarra sus bendiciones, o que gasta sin cuidado, o que malgasta su propio patrimonio de forma repetida e injustificada, en deterioro a su propia familia. Eso es lo que quiere decir el pródigo. ¿Y un pródigo qué es? Pues es un sujeto que malgasta su herencia, que malgasta sus recursos, que malgasta su dinero, que malgasta su salud, y que muestra un desprecio por aquello que merece una alta estima. Y este es el individuo, o sea, que despilfarra, que bota su patrimonio sin justificación. Y así era este joven, o sea, dice que se fue y la malgastó, la herencia, y la despilfarró, o sea, que se gastó todo el dinero. Fíjate que muchos de nosotros hemos sido pródigos porque hemos malgastado las bendiciones de nuestro Dios. Y Dios nos bendice cada día, ¿no es cierto? O sea, Dios nos da vida. Tú te pones a pensar, tienes vida, tienes salud, tienes una casa, tienes una iglesia, tus hijos están sanos, tienes trabajo, podemos salir y trabajar y hacer la obra de Dios, y Dios nos da salud y fuerzas todos los días, y son bendiciones que nosotros no nos damos cuenta, pero porque Dios nos da salud, nos da fuerzas para que sigamos trabajando, para que sigamos manteniendo a nuestra familia. Pero cuando malgastamos, ¿qué? Nuestra salud, nuestras bendiciones,
nuestra familia, lo que Dios nos ha dado, entonces somos pródigos también, somos hijos pródigos. Y aquí nos enseña que no debemos de malgastar la herencia que Dios nos ha dado, o sea, de cada día nos ha dado bendiciones tras bendiciones. Y fíjate que Jesús narra esta parábola para enseñarles a los fariseos, o sea, que no importaba la condición en que cayera el hombre, porque si el hombre se caía y se arrepiente y vuelve, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos y para suplir nuestras necesidades. Fíjate que los fariseos, estaban ahí enfrente y estaba como Jesús diciéndoles, como dicen en México, te lo digo, Juan, para que entiendas, Pedro. Entonces les estaba hablando a los fariseos exactamente de eso, porque los fariseos no conocían la gracia, no conocían la misericordia y no conocían el amor de Dios. Entonces vemos aquí que el hermano menor, o sea, el hijo pródigo, le dice, dame la herencia que me toca. Y este joven aquí vemos que creía, o sea, se creía muy, y que merecía la herencia que le exigía a su padre, y que yo quiero esto y tú me lo tienes que dar. Y fíjate que según la historia, leyendo de toda la historia de los judíos, vemos que no era así, porque los hijos, o sea, cuando hasta recibían la herencia, hasta que el padre se moría. Pero este padre, que representa a Dios, le dice, ok, yo no discuto contigo, aquí está tu herencia, y le da dos partes al mayor, y al menor le toca la tercera parte. Y solo en casos especiales el padre, o sea, tenía la potestad para decidir en qué momento iba a repartir sus bienes bajo algunas condiciones, como les digo. Pero mira, a este hijo mayor le faltó al respeto al padre. Pues qué modos son esos de decir, oye, cáte con la lana, ¿no? Era como haberle deseado la muerte al papá, o decirle, muérete porque no tenía respeto con él. Entonces, y el papá, estamos viendo, la bendición que es Jesús en este momento, que les está diciendo a los fariseos, bueno, pues al padre le pides eso y el padre te lo da. Pero a ver, yo me pregunto, ¿por qué se fue el hijo de la casa? O sea, ¿por qué se fue? ¿Por qué no estaba contento? Porque no quería obedecer las reglas de la casa. Y aquí nos dice Jesús, bueno, ¿cuáles son las reglas? Fíjate que Dios en la palabra ha establecido, o sea, reglas para que nosotros no tengamos accidentes, como cuando te pasas un semáforo, ¿qué pasa? O sea, si no lo respetas, pues chocas, ¿verdad? O cuando Dios nos dice, por ejemplo, no tengan relaciones fuera del matrimonio, no es porque Dios sea un aguafiestas, sino porque es para que no tengas accidentes. Te dice Dios, no tengas relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposa. ¿Por qué? Porque quiere conservar tu matrimonio. O sea, estas son reglas que siempre nos dice la palabra de Dios, no para que nos agüe las fiestas, sino para conservar nuestra vida y nuestro matrimonio. Y si no cumples con las reglas, ¿qué pasa? Vas a tener consecuencias, ¿no? Entonces, cuando tú veas una niña embarazada de 14, 15 años, es porque no respetó las reglas. Cuando veas un matrimonio que se están divorciando por infidelidad, él o ella no cumplieron las reglas de fidelidad del matrimonio. Cuando veas a un hombre en una relación homosexual, sentimental con otro hombre, es porque no ha cumplido las reglas que Dios ha establecido. Entonces vemos aquí que este hijo, o sea, no quiso respetar las reglas que había en su casa. Y entonces dice la palabra, y días después, lo juntó todo, lo vendió y se fue de la casa. Y se fue lejos, ¿a dónde? A una provincia apartada. ¿Qué quiere decir apartada? Lejos de Dios. Eso es lo que es una provincia apartada. Fíjate que cuando nosotros nos vamos lejos de la protección de Dios, Dios nos quita su ayuda, Dios nos quita como un paraguas que siempre tenemos, que
vienen accidentes o vienen cosas y decimos, qué barbaridad, no me pasó a mí. Era Dios que te estaba protegiendo. Era Dios. O sea, cuando nos vamos lejos de la protección de Dios, nos quita sus ángeles, nos salimos del paraguas y de la protección de Dios, nos quita sus bendiciones y además otra cosa, no podemos oír su voz cuando estamos en esa provincia apartada, cuando estamos lejos de Dios. ¿Qué le pasaba al hijo menor? Bueno, quería soñar de tener libertad, de tener una vida libre, de vivir la vida loca. Y yo creo que decía, ya estoy harto de que me estén mandando y yo no quiero seguir las reglas de la casa, yo quiero mi libertad y hacer lo que se me pegue la gana. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros? Y fíjate que entre más lejos que estamos de Dios, entre más lejos estás de Dios, estás más cerca del pecado, ¿no es cierto? Estás más cerca del pecado y de la maldad. O sea, lejos de Dios no hay nada bueno. En Romanos 1, 28, nos dice la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se alejaron de Dios. ¿Quiénes? Los que se alejaron de Dios, los que estaban en una provincia apartada. Cuando nos alejamos de Dios, estamos en una provincia apartada. ¿Qué les pasó? Dice, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no les convienen. Fíjate esto, lo que les pasa. Estando atestados de toda injusticia, estando atestados de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, soberbios, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quién no está viviendo esto hoy en día, verdad? Estamos viéndolo en todas partes. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, fíjate que la gente que está viviendo lejos de Dios, viven en un libertinaje total. O sea, como dice, con una vida desenfrenada y desperdician y más gastan y derrochan su herencia, derrochan su vida, derrochan su juventud con las adicciones, con el alcohol, con la pornografía, derrochan su salud con todo este tipo de cosas. ¿Y cómo regresan? Si es que regresan enfermos, regresan con SIDA, regresan con drogadicción, regresan a lo mejor con diabetes por tanto alcohol. Yo pienso, por ejemplo, en un barco, o sea, que se aleja del muelle y que se duerme su capitán y el barco se dirige ¿qué? A un desastre. Y esta es una buena descripción de lo que nos sucede a nosotros cuando perdemos el rumbo. Fíjate, cuando nos adormecemos espiritualmente, o sea, comenzamos a descuidar cosas, o sea, tales como bajamos la guardia, ¿no es cierto? Y antes, o sea, de percatarnos de lo que está sucediendo, acabamos naufragando. O sea, ya el barco se perdió. Y a menos que mantengas el rumbo, vamos a pagar las consecuencias. A lo largo de mi vida he visto muchas personas en esta situación. ¿Qué pasa cuando te alejas de Dios? O sea, lo que pasa cuando una persona, cuando te alejas de Dios, ¿sabes que empieza un proceso como degenerativo, de degeneración espiritual? O sea, te vas haciendo, o sea, como más al clima cálido y al clima frío. O sea, la persona cada vez más va dejando de preferir lo bueno y se va inclinando más hacia lo malo, poco a poco, sin que se den cuenta. Hasta el punto que no se reconocen a sí mismos. Hay gentes que dicen, es que yo ya no me acuerdo de cómo era. Cuando una persona se aparta de Dios, fíjate, empieza a tomar decisiones equivocadas
que terminan por hacerle daño y por afectar su vida. ¿Por qué? Porque cerca de Dios está la vida, ¿no es cierto? Y lejos de Dios, ¿qué somos? Nada. Y está la muerte eterna. Cuando tú empiezas a alejarte de Dios, fíjate que tu conciencia te empieza a remorder, ¿no es cierto? O sea, como que te empiezas a sentir mal. Pero tú sigues de necio y de terco, o sea, haciendo las cosas y justificando las cosas que haces mal. No me pasa nada. ¿Cuántas veces he oído que dicen, no me pasa nada? Yo cuando quiera dejo las drogas y dejo el alcohol. Yo cuando quiero dejo la prostitución. Yo cuando quiero dejo la pornografía. ¿Cuántas veces dices, yo solamente platico en Facebook con una amiga que era de la primaria, pero no me voy a ver con ella, ni mucho menos? Así empiezan. No estamos durmiendo juntos, no estamos durmiendo juntas, pero así empiezan. Entonces se te va adormeciendo la conciencia. No le haces caso a lo que te diga tu mamá, tu papá, tu esposo, no le haces caso a tus seres queridos. Y poco a poco tu conciencia se va haciendo como insensible. Y Dios, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjate, lo dice Romanos. Dios te está entregando a una mente reprobada, cada día peor, y cada día vas de mal en peor. Y tu vida, bueno, pues se convierte en un desastre. Y aquí el hijo, yo siento que este hijo se fue como súper orgulloso, o sea, de su papá. Yo no necesito a mi papá, yo no necesito a mi mamá. Aquí la mamá no aparece, pero yo me imagino que sí ha de haber tenido mamá. Y con mucho dinero, o sea, como que ya se creía muchísimo. O sea, determinado a vivir lejos de la casa de su padre. Y no sabemos, o sea, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó, cuánto se gastó, cuándo lo recuperó, pero los bienes materiales, sin tener la bendición de Dios, no sirven más que para maldición. ¿Estás de acuerdo? O sea, el dinero es una bendición, y si no lo tienes bajo la bendición de Dios, se convierte en maldición. Y dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate, la vida en el país lejano, en la provincia apartada, en ese lugar de la vida loca, o sea, no fue lo que esperaba el hijo pródigo. Se le acabaron sus recursos, se le acabaron los amigos, porque los amigos sin dinero no son tus amigos. O sea, los amigos que te siguen por dinero y porque les invites, bueno, esos no son tus amigos, lo abandonaron. Y entonces le surge una hambruna, o sea, no tenía ni qué comer y no había trabajos. Entonces solamente encontró un trabajo apacentando cerdos. Fíjate, ¿qué eran los cerdos para los judíos? ¿Sabes qué? El cerdo era un animal, sigue siendo un animal inmundo, porque representaban el pecado. Y los judíos no podían ni tocarlos porque los consideraban inmundos. Tú sabes la soberbia que tenía este muchacho, y se tuvo que someter, a apacentar y a trabajar, porque era lo único que había. Y entonces fíjate que esto es un retrato clásico exactamente de a donde nos lleva el pecado. O sea, vas cayendo tan bajo, que acabas comiendo con los cerdos. ¿Por qué? Porque el pecado te promete libertad, pero solamente te trae esclavitud, como dice Juan 8:34. El pecado te promete éxito, pero produce fracaso. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y el joven pensó, o sea, pues yo me voy a encontrar a mí mismo, voy a encontrar la vida loca, pero todo lo que hizo fue perderse, o sea, perderse y perder todo. Cuando dejamos a Dios de nuestra vida, o sea, la diversión, hermanos, se convierte en esclavitud.
Fíjate, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado así y hemos seguido los pasos de este joven? ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo que se nos da la gana? O sea, seguir nuestro propio camino sin que nos importen nuestros papás, sin que nos importe nuestra esposa, sin que nos importe nuestro esposo, sin que nos importen nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado la casa paterna, o sea, para ir a buscar amistades o placeres prohibidos? ¿Cuántos de nosotros? Muchos hemos estado ahí y hemos tomado malas decisiones, hemos elegido caminos que sabemos que a Dios no le gustó y que tampoco Dios hubiera elegido para nosotros. Y muchas veces hemos dejado el amor de Dios a cambio de las mentiras de Satanás. Fíjate que viviendo en California, estábamos de hecho en una iglesia que trabajaba un pastor y que sufría mucho y nos decía mucho que tenía una hija muy rebelde de 15 años. Una niña preciosa, o sea, sus papás toda la vida habían sido pastores, con una familia linda, o sea, con una escuela buena. Sus papás, o sea, pastores, la cuidaban pues como a hija de pastor. O sea, y a los 15, 16 años, le dice a los papás, ¿saben qué? Que ya no quiero vivir aquí porque me voy a ir a casa de una amiga que me enamoré y soy homosexual. Entonces, los papás, pues imagínate, pastores, se quedaron así de a 6. Y entonces, ¿qué crees que hizo? Fíjate, se robó todo el dinero de la iglesia, se robó las joyas de su mamá, se escapó de la casa y se fue a vivir con una amiga, o sea, que era una amiga homosexual mucho más, que le doblaba la edad. Y me enteré que la amiga la metió en drogas, la metió en alcoholismo, la metió en prostitución. Y por 2 años estos pastores no supieron de ella, nada, o sea, nada. Nada más nos decían, por favor, oren por ella. Oraban día y noche, y nosotros también orábamos por ella, por la chiquita de 16 años. Imagínate viviendo con un homosexual. Hasta que una noche nosotros supimos después, o sea que nos contó el pastor, que llaman por teléfono a las 10 de la noche para avisarles, ¿saben qué? Vengan por favor al hospital porque su hija tuvo un accidente y la amiga que venía con ella se murió en el accidente porque cuando checaron las dos estaban pasadas de drogas. En el accidente, esta chica de 16 años venía manejando y mató a 2 personas más que estaban, o sea, con las que chocó. Entonces la culpan a ella porque venía alcoholizada y se muere la amiga. Estuvo como 4 años en la cárcel. Sus papás la iban a ver, oraban por ella, lloraban por ella y gracias a Dios se arrepintió, volvió a su casa. Claro que con muchos problemas de salud porque quedó mal de la columna del choque tan tremendo, porque le dio vueltas así, se lastimó la columna vertebral y nosotros cuando nos venimos, o sea, ya estaba viviendo con sus papás otra vez, estaba en una vida normal, pero su libertinaje, hermanos, le salió muy caro. Y esto es una hija pródiga. Entonces aquí en el versículo 17 dice, el hijo pródigo empezó a acordarse de cuando vivía con su papá y dice, y volviendo en sí, subráyalo en tu Biblia, quiere decir recobró la conciencia, recapacitó, volvió a la realidad y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo creo que esta niña también, o sea, en la cárcel dijo, ¿qué estoy haciendo en la cárcel? Cuando mis papás me cuidaban y me querían y me alimentaban y todo. ¿Hasta dónde tienen que tocar fondo los pródigos? ¿Hasta dónde? O sea, comiendo la comida de los cerdos para darse cuenta que la vida que le ofreció el diablo, porque el diablo se lo había ofrecido,
o sea, de derroche, de promiscuidad, de libertinaje, de prostitución, esa vida, o sea, de drogas, de alcohol, estaba recibiendo pura maldición. Y entonces este hijo pródigo le está yendo de mal en peor. Pero dice la palabra, volviendo en sí, reconoció su condición de pecador y se dio cuenta de sus malas decisiones y reconoció, y ¿sabes qué? Asumió su responsabilidad. O sea, no dijo, ay, yo estoy así por la culpa de mi papá que me consintió mucho, yo estoy así por la culpa de mi mamá que nos abandonó, yo estoy así por esto. Cuando uno asume su responsabilidad, eres responsable de tus actos. O sea, y durante el tiempo que se alejó de su padre, vivió sin conciencia, dice que estaba inconsciente, o sea, no procesaba bien estaba vivo, pero no estaba consciente, ¿me explico? O sea, estaba enfermo mentalmente y espiritualmente y estaba viviendo en un mundo irreal. Pero fíjate, el Señor, o sea, el Padre lo deja, o sea, que toque fondo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el hambre, lo llevan a arrepentirse, lo llevan a volverse en sí. Y reconoció sus errores y reflexionó, fui un tonto, fui un insensato, fui un necio, tomé una muy mala decisión. Gracias a Dios después de la oscuridad tenemos la luz, ¿verdad? Y se dio cuenta de que el mal camino no lo iba a llevar a ninguna parte. Y se hizo consciente de que había pecado. Dice, he desperdiciado mi vida, he malgastado mi fortuna. Me levantaré y diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y los jornaleros eran los criados de este señor. Y se arrepintió. Arrepentirse significa dar una vuelta de 90 grados, o sea, cambiar de opinión. En este momento, cuando se arrepintió, dice, el hijo volvió en sí. Fíjate, el verdadero arrepentimiento involucra tanto la voluntad, la mente y el corazón. Me levantaré, dice, iré y le pediré perdón. O sea, lo pensó, pero hay muchos que se arrepienten nada más de pensamiento, no de obras, pero lo actuó, e iré y fue, y le pediré perdón a mi padre. Entonces nuestras resoluciones pueden ser buenas, pero a menos que las llevemos a cabo, o sea, no nada más pensarlo, van a producir buenos caminos. O sea, confesó su pecado, se humilló. En su confesión dice, se reconoce culpable, no le echa la culpa a nadie y reconoce y le dice, no soy digno, papá, de ser hijo tuyo, y se siente indigno. O sea, dejó su soberbia aparte y se volvió humilde. Y Dios le da una segunda oportunidad. ¿Sabes que Dios siempre nos da segundas oportunidades? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque sin arrepentimiento no hay regreso a Dios. ¿Sabes? O sea, sin arrepentimiento no hay regreso a Dios. La bendición y el perdón de Dios lo recibimos ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos. Amén. He pecado, dice, contra el cielo y contra ti. Y primero, o sea, fíjate, aquí nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Primero le tenemos que pedir perdón a Dios y luego a los demás, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Y el regreso del hijo menor se produce en el momento en que está atravesando una crisis que había tocado fondo. Y dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Al papá no le importó cómo olía. Imagínate cómo olía después de haber vivido con los cerdos. No le importó la condición en que había llegado. Y no le importa y no lo deja terminar su confesión,
porque ya sabía que el hijo se había arrepentido. Ya el Padre sabe cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Y aquí aprendemos? O sea, que el perdón de Dios es posible para todos, amén. No importa cuán lejos hayamos llegado, siempre podemos volver a casa y Él, ¿sabes qué? Va a estar con los brazos abiertos esperándote. El Padre lo estaba esperando todos los días, dice la palabra, desde su ventana. Así te está esperando el Señor, a que vuelvas a casa. Y el versículo 21 le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recibió el perdón, pero fíjate que antes de que él le confesara, el papá lo abraza y lo besa. Y el padre dice, cállate, hijo. O sea, y les dice a sus siervos, les dice a los criados, saquen al mejor vestido y vestirle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan al becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué precioso es nuestro Dios, qué precioso es saber que nos está esperando con los brazos abiertos. Pero aquí fíjense una cosa, los fariseos que estaban enfrente de Jesús, contando la parábola, yo creo que estaban de ojo cuadrado. ¿Cómo este Señor está hablando eso? O sea, si antes en la ley, en Deuteronomio, decían, todos los hijos que se vayan de la casa y que sean rebeldes con los padres, mátenlos a pedradas. Pero a no lo mataron. No lo mató, en cambio lo abrazó, lo besó, lo vistió, le dio un anillo y le preparó una gran fiesta. Saquen el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido? Una vida nueva. ¿Por qué? Porque era su hijo. Era su hijo. Eres su hijo y eres su hija. Y le confirma sus antiguos privilegios. ¿Qué quiere decir? Que el pasado quedó atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. El anillo, ¿qué representaba? Representaba una señal del Espíritu Santo, del pacto que tenían Dios y Él, que tenían el Padre y Él. Tú sabes que tú tienes un anillo espiritual, que quiere decir el pacto que has hecho con el Señor. Vuelve y le dice con el anillo, tú vuelves a ser mi hijo. Te perdono, pero recuerda siempre que tú tienes un dueño. Amén. Soy tu padre, soy tu tutor. Estás cubierto con la sangre de Cristo y estás protegida por mí. Implicaba el anillo propiedad y protección. Y las sandalias, fíjate que eran un privilegio de los hombres libres, o sea, porque los esclavos andaban descalzos en esas épocas. Y ahora él iba a ser un testigo, o sea, iba a llevar la palabra, iba a llevar la sanidad, iba a llevar los milagros, o sea, que el Padre le había hecho, el amor del Padre. Antes vas a decirles a todos que antes vivías con los puercos, pero que ahora eres mi hijo. Y le vas a contar a tu familia, y le vas a contar a tus amigos, y le mostraba un camino nuevo, que así nos muestra el Señor cuando regresamos a Él, de sanidad, de obediencia, de salud, de libertad para caminar en la casa de Dios. Amén. Dice, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y él hace fiesta porque se alegra, porque encuentra, o sea, que uno de sus hijos, quien estaba perdido espiritualmente, así nos encontramos a veces nosotros, perdidos espiritualmente, alejados de Dios, separados de Dios. Y aquí el Padre, fíjate que representan la actitud de Dios hacia nosotros los pecadores. ¿Por qué? Porque el Padre es rico en misericordia.
Nuestro Padre es rico en amor. Nuestro Padre tiene gracia para con nosotros. Y dice la palabra que cada vez que nosotros volvemos a Él y que nos arrepentimos, ¿qué pasa en el cielo? Hay una fiesta, ¿verdad? Amén, Señor. Yo quiero que cierren sus ojos y el Señor los va a ministrar esta noche. Hermano, hermana, yo no sé cómo te encuentras hoy, si estás alejado de la casa de Dios. Yo no sé si estás viviendo en la impureza. Yo no sé si estás viviendo bajo el dominio del enemigo. Yo no sé si estás viviendo bajo el pecado. Tal vez tu vida está siendo deshecha. Está siendo deshecha por los errores que has cometido. Yo creo que estás pagando las consecuencias del pecado, con tu cuerpo dañado, con tu cuerpo enfermo. Yo no sé, a lo mejor estás cuidando cerdos porque decidiste caminar sin Dios a tu lado. Yo no sé si abandonaste a tu esposa. Yo no sé si abandonaste a tus hijos por otra persona. Yo no sé si estás lejos de Dios. Si ese es tu caso, hermano, hermana, no tienes por qué seguir así. No puedes seguir viviendo así. No tengas miedo, dice el Señor, de volver a la casa, porque yo no te voy a regañar, porque mi amor por ti sigue siendo el mismo. Este joven despertó, este joven llegó, tocó fondo, llegó a lo más oscuro de su vida. Y yo te digo, hermano, hermana, no tienes que llegar a lo más profundo de tu vida para que des media vuelta y que regreses a Dios. No tienes que esperar hasta que estés en una situación de lo peor, hasta que estés comiendo comida de los cerdos, hasta que ya no puedas más del pecado. Puedes ya despertarte, levantarte, arrepentirte y decirle: Señor, estoy cansada, estoy cansado de mi pecado, Señor. Estoy cansado de mi maldad. Estoy cansado de lo que estoy haciendo. Señor, yo sé que no te agrada y quiero regresar y despertar, porque el pecado me ha estado engañando, Señor. Y yo te digo en estos momentos que en el nombre de Jesús, Dios está esperando a que vuelvas a casa. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te está esperando para abrazarte, para besarte, para perdonarte, para ponerte un vestido, para ponerte un anillo y tus sandalias y hacer fiesta en el cielo si le pides perdón y te arrepientes. Hermano, hermana, ya no tienes que estar comiendo con los cerdos. Si en casa de tu padre eres el hijo del rey, eres la hija del rey, regresa a los caminos de Dios. ¿Sabes qué? Que no es una vergüenza regresar. Vergüenza es quedarte en el pecado. Vergüenza es quedarte en el mundo. Regresa a tus padres. Regresa a la iglesia. Regresa a la Biblia. Regresa a la oración. Regresa a los brazos de Dios que te está esperando y te quiere decir: cuánto te amo, hija mía. Cuánto te amo, hijo mío. Te perdono. ¿Sabes qué? Borrón y cuenta nueva con tu vida. Así es el Padre Celestial que tenemos. Y ahora tú dile: Señor, yo no soy digno, yo no soy digna, pero si tú me aceptas como hijo, si tú me aceptas como hija, aquí estoy, Señor. Señor, tú eres misericordioso, tú eres eterno, Señor, tú eres soberano. Te quiero confesar, Señor, que te he fallado y que tal vez te he ocultado muchos de mis pecados para no ofenderte. Oh Señor, yo reconozco, Padre, que no he sido digno de tu fiel amor y de tu bondad conmigo. Sin embargo, yo sé, Señor, que puedo hallar el perdón que necesito en ti, Señor. En este momento, Señor, abro mi corazón al arrepentimiento, Señor. Quiero ser libre de todo aquello que a ti no te agrada, Padre. Hoy quiero corresponder a tu amor, quiero corresponder a tu bondad, a tu compasión.
Quiero ser libre, quiero ser redimido por tu sangre preciosa, la cual sé que me hará una nueva persona, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón por mi rebeldía, por mi desobediencia, por mis malas decisiones. Padre, me arrepiento y te pido perdón por ello. Oh, Padre, llego a tu casa humillado, Señor. Llego a tu casa arrepentido, derrotada. Pero ¿sabes qué, Señor? Perdóname, Señor. No soy digno, no soy digna. Ten piedad de mí, Señor. Yo sé que soy una pecadora, Señor. Yo creo que Jesucristo, el Mesías, me sustituyó en mis pecados cuando murió en la cruz del Calvario. También creo, Señor, que tu sangre, tu muerte y tu resurrección fueron para mí. Y les pido que me perdone de mis errores y pecados y los recibo como mi Señor y Salvador. Padre, en esta noche, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Deseo hacer tu voluntad y lo pido en el nombre de Jesús. Oh, papito, recíbeme en tu casa, papá. Quiero volver a ti, Señor. Quiero volver a casa, Señor. Quiero seguir siendo tu hijo. Quiero seguir siendo tu hija. Quiero seguir siendo la hija del Rey. Quiero seguir siendo el hijo del Rey. Oh, Padre, recíbeme, Padre, en tus brazos, Señor. Recíbeme, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Todos los que quieran que pasen enfrente a que nosotros oremos por ustedes. Si quieren regresar a casa, pasen enfrente. Los pastores van a orar por ustedes. Y yo también desde aquí vamos a regresar, Señor. Vamos a volver a casa. ¿Alguno quiere pasar enfrente para que nosotros oremos por ellos? Y vamos a cantar la de Vuelve a casa hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Anímense. Pasen, vamos a orar por ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor, que tú recibas, Señor, a estos hijos arrepentidos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu compasión, Señor. Gracias, Señor, por tu... Yo, si me ayudas a orar por ellos. Gracias, Señor. Ellos te dicen, yo soy pecador, Señor. Yo sé, Señor, que tú eres el Jesucristo, Señor, que me sustituyó, Señor, en mis pecados. Señor, que tú moriste en la cruz con tu calvario, Señor. Yo creo que tu sangre, tu muerte y tu resurrección fueron para mí, Señor. Oh, Padre, Señor, llegamos humillados, Señor. Llegamos arrepentidos, Señor. Llegamos derrotados, Señor. Pero estamos dispuestos a cambiar, Señor. Padre, te pedimos perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mi rebeldía, Señor. Te pido perdón por mi desobediencia, por mis malas decisiones. Te pido perdón por ello. ¿Cantamos la de Vuelve a casa? Sí. Ajá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos ser libres, Señor, de todo lo que no te agrada, Padre. Padre celestial, hoy quiero corresponder, Señor, a tu fiel, a tu amor, a tu bondad. Señor, reconocemos, Señor, que no somos dignos, Señor, de tu amor, de tu bondad para conmigo, Señor. En ti puedo hallar, Señor, el perdón que necesito. Gracias, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Queremos ser libres, Señor, de todo lo que no te agrade, Señor. Queremos corresponder, Señor, Padre lindo, a tu amor, a tu libertad. Padre, queremos ser libres, dile al Señor. Y quiero ser redimida por la sangre preciosa, la cual sé que me hará una nueva persona. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. En el nombre de Jesús.